Hola, bienvenidos a Leyendo en el Bus. Ella es Teresa. Y ella es Cristina Calderón. Y hoy vamos a hablar De lectoras a escritoras o cómo sobrevivir al primer proceso de escritura de tu vida. Si es que se puede. Antes de ser escritoras, yo creo que cualquier persona ha sido antes, obviamente, lectora. Sí. Entonces yo empecé a leer a los 4 añitos. Yo un poco más tarde, pero porque era un poco rebelde. Por llevar la contraria. No, yo porque elige a mi madre, que no me leía suficiente, la pobre, con 3 hijos. Con 3 hijos. Y en la escuela infantil a la que iba, la profe era muy buena y nos enseñó muy prontito. Y luego empezar a escribir, no me acuerdo. Pues, hombre, a ver, hay que diferenciar entre escribir de hola, No, me refiero a escribir de algo más creativo, no ejercicios del cole de la A con la M con la A, hace más. Bien, nos ha quedado claro. Ok. Yo sí que recuerdo de siempre escribir lo primero, yo creo que es tu diario. Lo típico de tu diario, que yo escribía un día sí, 300 no. Esa era la tónica. Bien, bien. Y luego me acuerdo que hubo un concurso en el colegio, que yo creo que estaba en sexto de primaria, que para la clase de lengua y literatura teníamos que hacer un relato y presentarlo a la revista literaria del colegio. ¿De cuántos años estamos hablando? 11. Y quedé en el tercer puesto. Bueno, mira, muy Lo bien. terminé antes de entrar a clase, ese es mi nivel. Ese es el nivel. Y lo releí el otro día. Eso nunca hay que hacerlo. Me reí muchísimo. La habitante del bosque. Y esos fueron mis comienzos. Bueno, bien, está bien. ¿Y los tuyos? En mi caso, pues efectivamente, lo típico, tienes 12 años, nadie sabe qué regalarte por tu cumpleaños, te regalan un diario. Ay, no sabes con llavecita. Sí, de estos con llavecita, perfumados, con hojas de color rosa, fantasía, locura. Lo tengo. Bueno, lo tiene mi madre en su casa custodiado bajo llave, no vaya a ser que vaya alguien allí y, bueno, terrible. El caso es que ese diario existe y, tía, es que, a ver, yo con 12 años, o sea, me pasaban cosas, pero es que, pues, no tenía los salseos que tengo ahora en mi vida, porque parece que no, pero no tiene nada que ver. Entonces yo decía, digo, bueno, pues, yo como ya no jugaba con Barbies físicamente, rollo cogía la Barbie y tal, pues me inventaba cosas, historias para las Barbies. Qué chulo. Y ahí está, sí, ahí están las historias, unos dramas. Bueno. Cuando te preguntan, ¿por qué eres autora de romántica? Pues mira, siéntate que te cuento. No, todo. Barbie, Ken. En su día, nada, cosas de niña, de hija única, en fin. Y luego ya más... Y luego ya más profesional, pues me dieron siempre mucha pereza los concursos literarios del instituto, nunca me presenté a ninguno, pero sí que estuve trabajando en la revista, bueno, en el periódico, periódico del Insti, y ahí descubrí que me gustaba mucho redactar noticias, historias por placer. O sea, por el hecho de escribir. Entonces ahí como que yo digo, oye, esto me gusta, ¿no? Y luego ya sí que es verdad que poco a poco pues empecé a desarrollar el gusto por la escritura y nada. Y con el paso del tiempo pues empecé a profesionalizarme, pero ya está. Yo no me he profesionalizado todavía, pero sí que escribí... Es mentira. Es mentira. Profesionalizado es cuando vendes algo tuyo, ¿no? No, eso es cuando vendes algo tuyo, pero tú ya eres profesional de la escritura. Lo que pasa que tienes que terminar tu novela. Yo empecé con relatos. Claro. Primero por mi cuenta y luego me inscribí, yo creo que tenía 25, porque fue cuando empecé a trabajar... Sí, yo creo que fue con 25, cuando estaba trabajando en Tetuán, que me apunté a la Biblioteca de Madrid, con Juan Carlos Chirinos, que fue mi primer profesor, y ahí me encantó. Porque además el profe también era muy bueno y cuando alguien decía en clase, me ha gustado, era, no, ¿por qué te ha gustado? No vale que me digas que te ha gustado. Entonces, claro, tenías que hacer el esfuerzo. Analizar el texto no solo del tuyo, sino de los compis y me gustó mucho. Luego ya, años después, me pasé a la biblioteca de Móstoles con Marisa Mañana, otra gran profesora.
Y hasta el día de hoy. Tengo varias escaletas y varias historias de novelas, porque algunas las he soñado. Es que los sueños son poderosos. Sí, A mí sí, me han venido pero- grandes ideas en sueños. Esto es verdad. Y ahora estoy con Proyecto Sueño, Literal. literal. Pero porque la das sueño cuando se pone a escribir, no No. por otra cosa. No. De todas formas, retomando el tema inicial, porque nos hemos saltado las preguntas como nos ha dado la gana, ¿Para qué sirve un guión? ¿para qué me he traído yo esta libreta con todas las preguntas apuntadas? Para nada, no pasa nada. Yo voy a volver otra vez al Retomamos. principio, voy a retomar. Gracias, Cris. No pasa nada. Esto somos profesionales, lo vamos intentando. Este es nuestro tercer episodio, bueno, mi tercer episodio, porque esta señora ya tiene una carrera. Claro, pero bueno, yo intento ser profesional, así que Sí. me voy a ceñir el guión. Vale. Lo de por qué empezamos a escribir ya lo hemos destripado, pero ¿cómo pasas de ser una lectora a ser una escritora? En tu caso, ¿cómo pasaste de? Nos has contado que fue porque querías crear tus propias historias. Cuéntanos. Pues yo creo que cuando tienes mucha imaginación, yo siempre me he estado inventando historias en mi cabeza, pero desde pequeña. Y es viajar en un coche, como... Y tu cabeza vuela, Sí, sí, sí. literal. Y por la ventana, bueno, qué fantasías me montaba yo. Y entonces llega un momento en el que dices, es que me apetece a mí también volver a algo de lo que está en mi mente real. Y eso solo lo consigues pasándolo a un papel. Pasándolo a un papel. De la mejor manera que Haciéndolo puedas, tangible. sepas. Sí, haciéndolo tangible, sí. Y luego después de ese gusanillo ya fue el decir, sí, yo leo mucho, tengo mucho bagaje lector, también he escrito bastante, pero no sé técnicas. Ujú. Y yo creo que de ahí fue mi interés de ya había terminado de estudiar, ya estaba trabajando, tenía tiempo libre y de decir, El tiempo libre, ¿eh? el tiempo libre. Vaya, qué cosa qué más. cosas. Sobre todo cuando Sí. vives con tus padres. Que hay más tiempo libre. Sí, qué sueño, ¿no? Es como de, ¿qué el tiempo libre? ¿Qué era eso? Bueno. Y de ahí el para tema, ¿no? tener ciertas pautas, porque la escritura, luego está el debate de ¿se nace o se hace? No, Pero no, eso para más adelante. más adelante, por favor, que llevamos el guión a rajatabla, ¿eh? Vale. ¿Y tú qué? ¿Cuál Bueno, fue tu Pues, gusanillo? a ver, yo creo que el paso natural de todo lector que le guste leer por placer y además que lea mucho, variado y que sueñe con las historias que lee, yo creo que el paso natural es escribir. No, ¿Para ti no? hay mucha gente que no. No para mí sí. Pero que hay mucha gente que dice que no se ve ni con las ganas ni con la habilidad de escribir y que simplemente le gusta disfrutar de otras historias. Bueno, porque hay gente que tiene el cerebro como una pasa. No, No pasa nada. No, gente lectora, que no le pica el... En mi caso, En tu caso. el paso natural de ser lectora fue ser escritora. ¿Por qué? Y esto es muy importante. O sea, ¿qué fue lo decisivo? ¿Por qué me lancé yo a decir, quiero escribir una historia? Porque yo llegaba a una librería y decía, yo quiero leer o quiero comprar algo que a mí me guste. Y como en ese momento, por lo que fuera, yo estaba en un momento en el que sí me gustaba la fantasía, pero le faltaba cosita, me gustaba la romántica, pero era como muy empalagosa. Estoy hablando de hace bastantes años, no voy a decir cuántos para que no sepáis mi edad, pero hace bastantes años, ¿vale? Tío, no había nada así en el mercado rollo tal. Y yo dije, ¿y si lo hago yo? Entonces, yo cuando me pongo a hacer una historia, intento hacer una historia que me gustaría leer a mí. Que yo fuese a una librería y dijese, este libro. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesito para pasar un buen rato. Para mí esa también es la clave, que te pongas a escribir algo que te motive a seguir escribiendo porque te está gustando lo que estás escribiendo y lo estás disfrutando. Claro. Entonces, Bien. En eso estoy de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Vale, nos has contado cuál fue tu primer intento de historia, ¿no? O sea, vale, ok. Bueno, yo voy a soltar aquí un bombazo. A ver, que ni siquiera yo sé cuál es. Porque yo tengo que confesar que hace muchos años, muchos años, érase una vez,
Mi primera historia fue un fanfic de una telenovela. ¿Cuál? No, si has empezado, ahora terminas. Queremos saber el nombre. No, esto fue un fanfic de una telenovela. Ay, Así que no no puedo. bailan eso. De una telenovela, de las de antes, de esas del drama ahí potente, ¿vale? Bueno, todas son de drama potente, pero ya me estáis entendiendo. Que yo veía cuando era adolescente, tía, que a mí me petó la cabeza y yo Novela, dije, güey. no, porque yo ahí no era adolescente. Ah, Y ya está. Entonces, a mí me petó la cabeza y yo decía, no me está gustando nada cómo está evolucionando esta historia. Le voy a Entonces dar mi yo propio final. estaba pensando, digo, joder, es que si esto fuese así, no sé qué. Vaya. ¿Y dónde está eso? Porque debe ser una joyita releerlo ahora. Eso está, Ojo, ya ve. no, eso está en el pueblo. Y además es que está como hecho así, escrito a mano. Bueno, en fin. Fantasía. Seguimos. Entonces hemos dicho que la lectura es el catalizador de todo. Sí. Que cuanto más lees, más ganas te entra de escribir, más necesitas, más, ¿no? Sí, más bagaje tienes. Que a mí la gente que dice que escribe pero no lee, y me suena como una alarmita ahí de decir, pues entonces a mí tampoco me apetece leerte a ti. Pues no. Porque una cosa es que digas que estás leyendo menos o que tienes un bloqueo lector, pero que no leas y quieras ser escritor, no. Es que Para yo creo mí que no, necesitas sí. conocer. Sí. Necesitas saber qué se estila. Yo, por ejemplo, siempre lo recomiendo, me han hecho muchas preguntas. ¿Tú cuando estás escribiendo una historia de determinado tema, te gusta leer de determinado tema en concreto? Pues mira, yo sí. ¿Por qué? Porque así aprendo a hacerlo diferente. Porque se ha escrito de todo, de todas las formas posibles, Sí. durante toda la vida. Ya no Entonces, queda nada nuevo. no queda nada nuevo. Entonces, vamos a investigar un poco qué es lo que se estila, que es como, o sea, leer como la gente lo ha hecho, para no hacerlo igual, para hacerlo diferente. Porque muchas veces nos vemos que intentamos hacer una historia y decimos, joder, es que esto ya se ha hecho. Claro, si es verdad es que todas las historias ya se han escrito. Lo que cambia es tu mirada como escritora y tu punto de vista. Sí, el tono que le das a la historia. Y que luego es que no solo leas como lectora, sino que leas como escritora. De decir, esta novela me ha flipado, a ver por qué me ha flipado. Entonces ahí ves cómo ha jugado con el lenguaje, con la estructura. Y yo, por ejemplo, muchas películas cuando de estas de misterio, cuando empiezan ya sé cómo va a acabar, porque al final de tanto leer de misterio y de tanto ver películas de misterio, es que, a ver, que no siempre, pero ya te sabes... Tía, a mí, con Agatha Christie, tú fíjate esa señora, todas las novelas que tiene, pues es que nunca sabía quién era el asesino hasta el final. Yo digo, pero esta señora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? La estoy volviendo a releer. Ya. Una maestra de la novela de misterio. Increíble. Increíble. Seguimos. Aquí vamos a entrar un poco en otro tema de... Bueno, queríamos abrir el melón de cómo se escribe una novela, pero hemos pensado que en el próximo podcast hablaremos de cómo escribir una novela y otras pautas, tips, manías, tendencias de cómo escribir una novela y sobrevivir al proceso creativo. Porque entonces, cuando nos pusimos a hablar de las ideas... sí, nos voló la cabeza, hicimos un guión Esto da de... para 800 capítulos. Sí, un guión de 2 horas y media de conversaciones como de nena, por lo que sea, la gente esto no lo va a escuchar, así que hemos decidido dejarlo para el próximo. Esto ya es un gancho para que os suscribáis y sigáis aquí pendientes de, mira de lo que hablan estas dos, pues eso os digo. Entonces, pero sí que es verdad que en ese punto de bloque había algo muy interesante, que era de cómo nacen las ideas, ¿no? Porque claro, tú eres lector, dices, esto es mi momento, voy a sentarme yo a escribir, pero ¿por qué? ¿Por qué te sientas a escribir? ¿Porque te nace una idea? ¿Cómo te nace esa idea? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te lleva a dar el paso de decir, pues ahora me voy a sentar yo? Claro, es que a mí la creatividad siempre me ha flipado. Que ahora nos tenéis que decir si a vosotros también os interesa, porque a lo mejor están diciendo, a mí calla que yo quiero leer y no escribir. Y pasan de nosotras. Pero a mí como lectora siempre me ha flipado
Y, por ejemplo, en las clases de escritura que te dan como una pauta sobre la que escribir, luego te vuela la cabeza cuando cada persona lo lee y ha escrito una cosa tan distinta, pero en el tono, en el humor. Y es que cómo te nacen las ideas, buena pregunta, no tengo ni idea. Sí, porque no me ha contestado a la pregunta todavía. Es que no lo sé, porque a veces es que te viene una idea y de esa idea la quieres desarrollar, y a veces es una de joder, no me viene ninguna idea, estoy escribiendo porque no me viene ninguna idea, y de repente viene, no sé, la enlazas, luego vuelves al principio y borras todo lo que has escrito al principio, yo por lo menos. O sea, cuando estoy en un momento de bloqueo de no sé qué escribir, muchas veces hago lo del binomio fantástico, Sí. que es coger dos palabras al azar y Ujú. meterlas en el mismo texto que tengan sentido. Eso lo hago mucho cuando quiero que fluyan ideas. Eso está muy bien. Y además, cuando tienes una especie como de bloqueo escritor, es un ejercicio bastante chulo. Coger dos palabras que nada tienen que ver y jugar con ellas, rollo, a ver qué sale. Lo mismo no te sirve para la novela que estás escribiendo o para el ejercicio en cuestión, pero por lo menos el cerebro como que empieza a ejercitarse un poco, ¿sabes? Pero Y para mí es que es muy distinto de cómo nacen las ideas de un relato, que es como algo más cortito, a cómo nace la idea de una novela. sí. Bueno, a mí es que me llegan ideas. Cuando digo ideas me refiero a chispas, chispazos, ¿vale? Chispazos que tú vas por la... Mira, yo por ejemplo ahora monto en monopatín porque me creo que tengo 20 y pocos años. No es así, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa, esto que quede claro. Entonces yo por ejemplo voy en monopatín, ¿no? Y estoy como a punto de No patinete eléctrico. no el skate de toda la vida, porque una es moderna se nace, no se hace, esto es así. Aunque me mate, no pasa nada. Bueno, yo voy con el monopatín. Y tía, me viene una... O sea, estoy a punto de matarme, rollo de dejarme los dientes ahí, ¿vale? Y me viene la idea, digo, ¡ah! Un ñuado, no sé qué, no sé qué. Bueno, me vuela la cabeza, ¿no? Y luego llego a mi casa y digo, pues no, pues ¿para qué? Entonces ya pues como la idea se va. Entonces, ¿yo con esto qué quiero decir? Pues que hay veces que nos viene el chispazo de una idea como súper mega interesante, pero si no alimentamos esa idea, porque una idea es un parásito. Las ideas buenas, que son parásitos, es como de, se me ha metido en la cabeza cortarme el flequillo. Amiga, date cuenta que no debes cortarte el flequillo en tu casa porque... Y tú sola, y con venazos. Y sin supervisión de un adulto. Esto es muy importante. Suele acabar mal. Suele acabar mal. Bueno. Luego soy yo la que se dispersa, ¿vale? Pues con el tema de las ideas es igual. Las ideas son parásitos. Entonces todo depende del alimento que le des al parásito para que tome forma o no. En mi caso, como no los alimento, pues acaban muriendo deshidratados. Claro. ¡Qué imagen tan asquerosa! Sí, yo las escribo porque nunca se sabe. Yo tengo una idea desde hace años de fantasía en el mundo actual y dije, esto es muy complicado para escribirla de primeras. Voy a escribir una historia más sencilla. ¿Cuáles son las otras tres que me han venido a la cabeza? De fantasía. Pero bueno, pero un poco más sencillas. Creo. Bueno, por lo menos ya está ahí la escaleta y los nombres de los personajes. Que me por lo menos los personajes tienen nombres. Sí, me ha costado la vida que tuvieran nombre. Volviendo a retomar. Claro, eso digo que no sé si a la gente le va a interesar ver la locura que está dentro de la mente de una escritora. Claro, que si la gente se ríe mucho con estas cosas. Mira, a mí me flipa mucho. Bueno, a ver, voy a volver atrás. Yo cuando era solamente lectora, o sea que no escribía nada en absoluto, a mí me flipaba mucho escuchar hablar a los escritores y decir, joder, están tan zumbados que me identifico con ellos. O sea, esto era maravilloso porque tú, como persona, te sentías como súper desubicada hasta que luego tus escritores favoritos les escuchabas hablar y tú veías que decías, joder, es que están fatal. O sea, es que están peor que yo. Es como de, si ellos han podido, yo también puedo. Entonces, esto suena terrible, yo lo sé, pero a mí me sirvió mucho para todo. Entonces, yo creo... Y que no haya una manera única. Efectivamente, pero, nena, no te adelantes. El tema. Si a ti te escuchan, te ven y se identifican y dicen, si estas señoras lo hacen, yo también, a mí con eso ya me sirve. Mi labor aquí ha concluido. ¿Quién decía eso? ¿Es una serie de una peli? Una frase de... No, eso era una frase de una peli, no una serie de una peli. La podemos buscar después, porque no... Porque no nos sabes decir. Bueno,
Ahora vamos a hablar de cosas que nos molesta como lectoras y que queremos evitar como escritoras. Sí. Vale. Que se saquen las cosas de la manga. Es que no puedo con ello. Es que no. O sea, que de repente el asesino sea un señor que pasaba por allí del que no me has hablado nunca. No. O que de repente todo se solucione mágicamente. Sí. Mágicamente sin que haya magia, quiero decir. Que todo se dé casualmente, que No, es que no puedo con ello. Sí, eso tiene un nombre, el Deus... Deus Ex Machina, eso. sí. No puedo, no. Porque una cosa es que juegues conmigo, que por ejemplo me pasó con El pantano de las mariposas de Federico Assad, que llegas al final y hay como un doble final y una de las cosas dices, ¿qué? Relés y dices, hostia, es verdad. Y es porque yo no me he dado cuenta. Una cosa es que tú me lo estuvieras ahí como dejando caer y yo no me dé cuenta, y otra cosa es que no hubiera ninguna pista y de repente es una de, que había un hermano gemelo malvado. No, no puedo. ¿Y tú qué es lo que no soportas? Pues yo, como autora de novela romántica que soy, el fundido a negro no lo soporto. No lo soporto. O sea, no puedo con él. No lo tolero. Y ¿Por si qué? queréis saber qué es el fundido a negro, vais a ver el No vídeo pasa que voy a nada. poner por aquí. Vale, sí, vale, ok. Pero que si es que yo lo cuento, yo lo explico, no pasa nada. Si aquí hay tiempo, hombre. El fundido a negro es cuando dos personajes durante toda la novela, bueno, y digo novela romántica, pero en realidad cualquier novela en el que haya un gancho romántico, una relación entre dos personajes de o se están conociendo o una tensión sexual entre dos personajes que tú ves que se va cociendo durante toda la historia y de repente llega el momento de la consumación, y dicen al día siguiente y tú, ¿qué mierda dices? Terrible experiencia, no la recomiendo. Para mí el fundido a negro es el gatillazo literario moderno de toda la vida. Yo voy a empezar a llamarlo gatillazo literario, tío, porque es un gatillazo literario. O sea, tú estás ahí con toda la tensión sexual en plan de... y luego llegan y lo cortan en lo mejor. Y lo cortan. ¿Y sabes lo que me da rabia? Lo que me da rabia es que yo puedo entender perfectamente que el escritor en este caso no se sienta cómodo escribiendo escenas de sexo. Y es muy respetable. Y también puedo entender que decida que en su novela pues no quiera poner escenas de sexo. Vale, lo entiendo. Pero yo creo que cuando tú estás metiéndole, esto es como una olla express, tú la pones a calentar, la cierras y eso empieza a petar por todos los lados. Tío, la comida tiene que hacerse, no puede estar la olla express 3 horas haciéndose y que luego esté la comida cruda. No, nena, no funciona así. Entonces, el fundido negro es un poco igual. Como veis, le enerva mucho. Esto es un poco igual. Entonces, lo que no puede pasar es, tú estás toda la historia con una tensión sexual que dices, ¡buah! Va a haber aquí cajoneo, que es que no van a acabar vivos. Y luego llega el momento de hacer esto. No. Yo creo que si vas a meter una carga con tensión sexual muy potente, creo que, aunque sea de forma muy sutil, porque ahí está la pericia del escritor para decir, no quiero hacer una escena explícita, no quiero hacer una escena con muchos detalles, no quiero recrearme mucho en este momento erótico, me parece perfecto y estás en todo tu derecho porque es tu historia, pero, tío, tienes que ponerte en la piel del lector, o sea, le has estado metiendo ahí una carga potentísima que luego vas a decir, adiós, es que es un gatillazo, querida, ¿entiendes? Entonces no, yo creo que hay 1000 formas para, de forma súper mega sutil, describir que han hecho cosas con sensaciones, con una imagen, si es que nada, si es que en un párrafo de 5 líneas puedes describir perfectamente y se puede contemplar perfectamente lo que han hecho sin entrar en descripciones ni en detalles específicos. Sí, que tiene que ser. No tiene que ser. Entonces yo no tolero, no es que no soporte, es que no tolero un fundido a negro. Ahí queda. Ahí queda, registrado. Y después de lo que odiamos, lo que amamos. Lo que amamos. ¿Qué clichés amamos? Porque siempre hay clichés. En casi todas las novelas hay algún cliché, ya sea mayor, menor. Entonces, ¿cuál es tu cliché favorito? Bueno, es que yo tengo varios. Pues solo uno. Pero es que van un poco entrelazados. ¡Ay! Bueno, yo lo voy a decir de seguidillo, a ver si así se interpreta solo como un cliché. Vale. Va a hacer trampas.
Para nada. Bueno, mi cliché favorito es haters to lovers, porque yo creo que el pique ahí entre dos personas que aparentemente se odian, que es mentira que no se odian, yo creo que es fenomenal. Y luego que él se enamora primero. Uf, qué fantasía. Cuando son haters to lovers, porque realmente es como que están aparentando que se odian, pero él es el primero que se da cuenta y dice, a mí es que esta chavala, por lo que sea, no es que me caiga bien, es que me cae... Uf, ¿sabes, no? O sea, ese momento, ¿no? Ahí. Sí, a mí el Haters to Lovers también me encanta. Y en fantasía, porque en la vida real es un poco más jodido, Enemies to Lovers. Es como un punto más allá. Bueno, pero es que haters y enemies. No es exactamente igual, porque en el Haters te odio, pero en el Enemies te pongo un cuchillo en el cuello. Es la diferencia. ¿Cómo es ese momento? Y claro, eso tiene que ser en fantasía, porque en la vida real sería una de policía, por favor. ¿Cómo es ese momento en una historia de fantasía en el que tú, al chico que te mola, porque has tenido una discusión potente, pero potente, de estas de que luego va a acabar en cajoneo porque todo el mundo lo sabe, pero vale, tú le clavas un puñal en el pecho y no pasa nada? ¿Cómo es ese momento, Para mí el mejor es el de somos enemigos, pero de repente alguien te hace daño y es una de ¿quién te ha hecho daño que le mato? Sí, es como de, ay, es que había una frase, es que justamente este fin de semana hemos hablado de eso en la Feria del Libro de Valencia, había una frase de un libro de estos de, no era Dark Romance, ojo, No, era... Romance no me va mucho. No, es que no hacía falta, era como de, dime quién ha lastimado tu piel, que no volverá a decir lo que sea, y yo, bueno. Bueno, a mí, a ese nivel, que me parece un poco entre cursi. O sea, tú estás leyendo en tu casa, espera, tú estás leyendo en tu casa, y lees esa frase y tú... Bueno, no tan cursi, pero te la compro. Y es una de, pues es que no puedo dejar de leer en este momento. Tengo que leer un poco más. En fin. Esos son clichés que nos gustan y Sí. quemamos. Pero, clichés que evitamos a toda costa. Uf. Yo lo tengo muy claro. Yo es que tengo un par, pero a veces bien llevados. Es como la de repente en la saga, es que sé que en alguno que hemos leído ha pasado, de, oh, embarazada, y ya solo te centras en el embarazo de ella y ya no puede ser nada más porque es mamá. En cambio, en Embrujadas se llevó muy bien, porque Piper se quedó embarazada porque quería tener hijos y aún así seguía siendo bruja y poderosa. Sí, porque además los Y- hijos de Piper eran como súper poderosos, porque Sí. eran la mezcla entre una bruja y un ángel, y era como de, ¡oh, Dios mío, lo está petando mazo! Pues Bueno, es que yo creo que Embrujadas marcó una época en la que tenías que esperar año tras año para temporada tras temporada. Y Triángulo Amoroso, hay veces que sí, pero hay otras veces que es como... a ver, yo es que lo del triángulo amoroso tengo que decir que no lo entiendo. Porque si hay agujeros para todos, ¿por qué te tienes que quedar solamente con uno? Como en Memorias de Idun, que ¿por qué elegir si te puedes quedar con el dragón y el unicornio? O sea, no, el dragón y... que... Ay, ¿qué era él? Él es el dragón, No, sí. ella es unicornio. No, el otro, el malo. Bueno, el malo. El malo no es, o sea, no es, bueno, Serpiente, no, es que no sé qué era también algo. Se me estamos ha haciendo olvidado. spoiler, es posible. Vale, lo pondré por aquí. Spoiler de Memorias de Idun. A ver, tiene muchos años. ¿En qué momento deja de ser una cosa spoiler? Si tiene más de 10 años. Pero bueno, que eso, que a veces es como los triángulos amorosos, que no. Yo es que eso no lo entiendo. No entiendo un triángulo amoroso porque ya te digo que si tienes agujeros para todos. Ya, pero... Depende de si quieres o no una relación mi amorosa. Siguiente punto. ¿Cuál es tu cliché que odias? Porque no vamos a meter el nombre original Sí, no. del que... Es que nuestro podcast de Spicy ya fue anteriormente. O sea, hoy no vamos a hablar de Spicy, o No. al menos no vamos a entrar en este... Sí a mí, por cliché. ejemplo, el Friends to Lovers, tú fíjate, pero no el Friends to Lovers de conoces a una persona ahora y al mes que viene ya se convierte en el amor de tu vida. No, eso no es un Friends to Lovers. Eso no es un Friends to No. Lovers. No, Un Friends to Lovers es un chaval o chavala, una persona que conoces desde que eres joven o desde que eres pequeño, que le conoces de toda la vida y que por lo que sea pues era tu amigo y un día te das cuenta de que estás enamorado de él o Sí, o enamorada. no de toda la vida, pero que te das cuenta años después, no días después. ¿Y Eso no te es. gusta? Pues puede ser bonito. Es que no me entra en la cabeza. O sea, no sé, a lo mejor...
A ver, yo tengo una amiga que esto le ha pasado. O sea, amiga, si me estás viendo, manifiéstate. ¿Sabes quién eres? Va por ti. Va por ti. Las cervezas unen mucho. Y otras cosas. Bueno, el caso es que nada, tío, pues que pues ella eso, pues era su colega de toda la vida, ella estaba en otra relación y años más tarde retomaron y tal. Pero es que esta historia suya es diferente, porque es como de habéis estado unos años separados, aunque habéis sido amigos, y cuando os habéis reencontrado, entonces sí. ¿Ese es un Friends to Lovers? Sí, pero diferente. Yo me refiero a tu amigo que estás todos los días con él, colegio, universidad, trabajo, tal, y que de repente un día te das cuenta con el paso de los años de que estás enamorada de él y es como de... Uf, yo creo que una persona o te gusta o no te gusta. No sé, a veces algo de repente puede hacer clic y dices, ahí va, si es que resulta que sí que me gustaba. Pero tía, si es que es tu amigo. O sea, ya le conoce. Claro, es que a ver, yo a lo mejor mi concepto Claro, es que a lo mejor lo estás centrando en lo que te ha pasado a ti. Claro, es que yo pienso en mis amigos de toda la vida. Tío, yo tengo una relación con ellos, o sea, bastante especial, o sea, bastante tal, ¿no? O sea, hemos vivido muchos años juntos, muchas cosas, y darme cuenta ahora que estoy enamorada de mi mejor amigo es como de... Vaya plot twist. O sea, no sé, sería como muy fuerte. Pero puede pasar. Podría pasar, Pero no te gusta nada. pero no. Yo creo que no No te sé. gusta porque no te lo crees. Porque no termino de entenderlo. Ponednos aquí libros que tengan Friends to Lovers, que os hayan encantado y a ver Sí. si te lees uno y dices, ah, pues sí me gusta. Sí, no prometo que me lo vaya a leer, pero por lo menos que yo sepa de qué estáis hablando, ¿vale? Sí, porque es verdad, porque a lo mejor mi problema es que yo no me creo ese cliché, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno. Y ahora pues vamos a hablar de cosas que nos sacan de una lectura, porque claro, igual que los clichés nos condicionan mucho la hora de leer y demás, pues hay otras cositas, ¿no? Como por ejemplo, Unas 1, 2, 3, cuantas. respondo 1, otra 2, vez. 3, que luego imagínate que es, pues eso está en tu novela. Es lo que hay. Los diálogos explicativos, que se nota que no es un diálogo entre ellos, sino que están dando información entre ellos para que lo sepa el lector. No me saca de quicio, es como, ¿te acuerdas ayer cuando fuimos al supermercado y saltó la alarma de incendios? Sí, claro, estaba contigo. Vale, es que no te estaba entendiendo. No te estaba entendiendo en absoluto. Yo digo, claro, tía, es que los diálogos se utilizan para dar información que el lector no sabe. Pero no información obvia. No información que ya saben los dos personajes, porque si ya la saben los dos personajes y no se la están contando como salseo, ¿sabes lo que quiero decir? Sé lo que quieres decir. No es como, decir. ¿te acuerdas de aquella borrachera cuando teníamos 18 años? No. ¿Te acuerdas de ayer? Sí, pues es que resulta... No, ¿para qué me estás explicando algo que ya sé? Eso me saca de quicio. Porque el lector no lo sabe. Pero está mal hecho para mí si la información que estás dando es un diálogo que tú no tendrías, porque ¿para qué te voy a explicar? ¿Sabes tu libro de Vas a tenerme? ¿Para qué te lo voy a explicar si tú ya lo sabes? A eso me refiero. Es que a lo mejor lo estoy explicando fatalísimo. Fatal. Bueno, a ver. Yo no la estoy entendiendo. Yo no te estoy entendiendo. Pero es que puedo ser yo. O sea, que a lo mejor la gente que te está viendo, escuchando, te está entendiendo y está diciendo, sí, tienes razón. Yo no te estoy entendiendo. Claro, es cuando hay un diálogo entre dos personas, siempre se da información nueva, obviamente, y de alguna manera tienes que meter la información al lector. Pero si tú y yo estamos hablando de algo que nos ha pasado ayer, que estábamos los dos, y no estamos aportando nada nuevo más que un resumen para que el lector sepa lo que ha pasado, no puedo con ello. A ver, por favor, decidme que lo entendéis, porque creo que me está mirando con cara de loca. No pasa nada. No pasa nada. Está Intentaré buscar un ejemplo. Claro, tía, ejemplifica porque es que, a ver... No se me viene ninguno a la cabeza. Bueno, pues ya Pero está. que se nota que los diálogos son falsos. A mí cosas que me sacan de una lectura, cuando te están explicando algo que no hace falta. Por ejemplo, cosas que no aportan para la trama. Pues está tu personaje dándose un viaje por Egipto. No me describas las pirámides porque no me interesa. Ya te lo estoy diciendo. Puedo entender las sensaciones del personaje a ir por primera vez a conocer las pirámides o lo que sea, pero no me las describas, no me digas que son del año tal, que no sé qué, que estaba no sé quién, que... Tío, no me cuentes eso. Es que hay porque... una diferencia entre que tú me describas algo
a que digas, he investigado tanto sobre esto y me parece tan interesante que te lo voy a meter con calzador. Es la diferencia. Eso no, mi Y ciela. pasa mucho en las novelas históricas y me saca de quicio. Sí. Porque además no interesa. O sea, yo entiendo que si tú describes la sensación del personaje cuando lo está viendo por primera vez o cuando va a algún sitio por primera vez y te explica, pues es que me pareció impresionante o no sé qué porque eran así, o las sensaciones, no que me digas que eran de este año, que no sé qué, que no sé, no, tío, es que eso no me interesa. No, algo así. que aporte a la trama, no que sea ahí porque digas, he investigado tanto que se tiene que notar. No, al revés, si se nota, mal. Sí, eso es. Así que bueno, a mí eso en este caso. Y creo que por lo demás, pues, no sé. Los diálogos, que a mí me parece una de las cosas más difíciles, que sea un niño y de repente suene como un señor de 80 años. O al revés, que suene como un niño repipi que digas, los niños también son personas inteligentes. Bueno, pero sí, pero ahí es que yo discrepo un poco, porque si la personalidad de ese personaje... no, claro, si es un repipi sí, pero si me estás haciendo como que si un niño de 8 años hablara como uno de 4... No, pero por ejemplo, los diálogos que no aportan nada. Los diálogos de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No, o que todos hablan exactamente igual. No, yo creo que... Eso luego como escritora no es fácil de conseguir, pues a mí no me resulta fácil de conseguir, pero como lectora dices, es que están hablando todos igual y esto en la vida real no pasa. No, yo creo que los diálogos tienen que aportar información, tanto para los personajes entre ellos como para el lector, porque además los diálogos se meten, o sea, yo creo que existen, o vamos, yo en mi caso los utilizo para avanzar en la trama, tío, para darle velocidad al asunto, porque si no es como de, buf, es que no puedo con tanto texto, ¿sabes? No sé, tremendo. Sí, bueno, es que yo soy muy hater, no pasa nada. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿qué te importa más, la trama o los personajes? Uf. Es pregunta difícil esta, ¿eh? Sí. Es que depende del tipo de historia. Porque, por ejemplo, en los thrillers, los personajes no tienen tanta importancia porque lo que importa es lo que les pasa y no ellos. Pero dentro del mismo género, por ejemplo, la novela policíaca, ahí ya sí que tiene más importancia lo que les pasa, o sea, ellos, que lo que les pasa, o sea, no sé, es complicado, no paso palabra. No, porque luego muchas veces hay una novela que te encanta y dices, si en apariencia parece que no está pasando nada, pero sí que está pasando mucho. No, pero a ver, ¿a ti no te ha sucedido alguna vez? A mí es que me ha pasado varias veces. Que, por ejemplo, el personaje protagonista te cae fatal. Pero sí. Fatal. Pero en plan, es que, mira, nena o nene, esto te pasa porque es que eres tonta, ¿te gusta ser tonta? Pues sí, te gusta, ya está, no pasa nada. Esto a mí me ha pasado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la trama, por lo que sea, sí, te ha enganchado porque están en no sé dónde. Están en no sé dónde, pasa no sé qué, hay una premisa súper mega guay que dices, buah, estoy dentrísimo. Pero el personaje es como de, bueno, pues un palo de fregona me aporta más interés que tú. O que no sufra ninguna evolución. Sí. Que claro, eso no te das cuenta hasta que llega al final, pero dices, es que estás exactamente como al principio. Entonces, que en la vida real puede pasar, que la gente no evoluciona, pero en las novelas... Qué triste, ¿no? En las novelas, el personaje no puede ser el mismo cuando empieza que cuando acaba. No, porque el arco narrativo tiene que haber ahí... Se llama arco, por un motivo. No, si no sería círculo, porque volvería al mismo punto de... Es como, di un cambio de 360 grados, señora, ¿sabes que eso es una vuelta entera? Bien. Es que yo alguna vez lo he dicho hasta que me di cuenta de, no, entonces ya aprendí. Es que yo voy de lista, pero soy muy tonta. Eres de letras, ¿no? Soy de letras. Yo es que estudié, dice, ciencias. Que para irme de letras en la carrera, sí soy. Que bueno, es que no sé, para mí los personajes son muy importantes, pero si son personajes muy redondos y luego no les pasa nada, tiene que haber un ten content. Un ten content, sí. A no ser que sea un thriller. Bueno, y hablando de personajes relacionados en la escritura, sí. Cuando tú estás escribiendo, ya que tus personajes tienen nombre, porque es que esto ha sido, es que vosotros no lo sabéis, pero que los personajes de Tele tengan nombre de repente ha sido como un hito histórico, es como de, dime un hecho histórico que hayas vivido en 2025. Bueno, los personajes de Tele tienen nombre.
Poco se habla de este momento, histórico. O sea, además es que no podía continuar, porque como no. En los anales de la historia aparecerá... ¡Qué exagerada! Bueno, volviendo a... ¿Qué haces cuando un personaje se te revela? En plan de... Voy a explicar, se te revela, rollo... Tú quieres que pasen ciertas cosas, pero el personaje que ya tiene cierto carácter, ¿no? Sí. Te dice... No. ¿Qué pasa en este momento? Es complicado, porque si tú has creado muy bien al personaje y le conoces tanto que sabes cómo reaccionaría ante un hecho, si tú de repente metes ese hecho porque querías que pasara A y el personaje te dice, no, cariño, no voy a ir por ahí, voy a ir por B. Claro, aquí entramos en lo de brújula, mapa, si tienes ideado de cómo empieza, cómo va y cómo acaba, es complicado. Pero como ese melón lo hablaremos en el próximo episodio... Sí. Porque de momento mis personajes se están portando bien. Porque claro, es que, a ver... es que solo pasó el primer punto de giro. Bastante tienen con haber sido bautizados y superar ese trauma, que ya tienen bastante. Que algún secundario aún no tiene nombre. Sigue siendo hermano de ella. Es que no puedo, porque ¿sabes qué pasa? Que tú luego lees el relato y lees el hermano de ella y tú... Sí, él, ella en mayúsculas para saber que esos son los personajes. Y que el tic del ojo ahí en plan de... Dios, tía, llámale Joaquín, aunque sea, que no es un nombre de mierda. Pero bueno. Bueno, pues eso. Cuando te cuentas... otro día nos meteremos en el berenjenal. En el berenjenal. Es que claro, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando tengo un personaje rebelde, en plan, porque claro... Sí que es verdad que esto va en la dirección de brújula, mapa y tal, pero bueno, esto ya lo haremos en otra ocasión. Pero cuando tú tienes un personaje que se te revela, tienes como dos opciones, o yo creo que tienes dos opciones. Una, o lo modificas para que se adapte a la trama, en plan, tú quieres que en tu trama pase esto concretamente. Por ejemplo, que asesine a la vecina. Pues para que asesine a la vecina le tiene que pasar una mierda muy grande en la cabeza para que sea capaz de asesinar a la vecina. Pero por lo que sea, tú le has puesto como que es un trozo de pan y pues, oye... curioso, algo le tiene que pasar, ¿no? Entonces tienes dos opciones, o le adaptas a él... Todo el mundo puede matar. Se tienen que dar las circunstancias y los motivos adecuados. Efectivamente, entonces, o lo adaptas a él, le modificas un poco su personalidad para que haga eso, o modificas la trama, o creas a otro personaje que sea capaz de hacer lo que tú quieres que suceda. Ahí no he llegado. De momento son buenecitos. Están felices porque tienen nombre. Hasta que se pongan tontos. No faltará mucho. Eso espero. Entonces, bueno, y en tu caso, por ejemplo, la escritura es un hobby, es una obligación, es un trabajo. A ver, la escritura yo creo que siempre empieza como hobby. Porque es lo que hemos dicho, la manera natural de leer. Tienes algo ahí en la mente que quieres trasladar al papel, entonces empieza como hobby. Lo de cuando te decía que no me había profesionalizado, quiero decir porque mis relatos o no están publicados o están en mi blog, que algunos sí que publicaba abiertamente en plan, pues por si os interesa esto que he escrito. Entonces no estoy en el mismo momento que tú. Sí, porque mis personajes tienen nombre, sí, nombre por lo que sea. Y publicación. mi meta hoy, a día 5 de mayo, 5 del 5, terminarla. Bien, pero a ver, tú en tu caso... Una vez que la termine, sí que me gustaría tener carrera de escritora. Pero a día de hoy creo que es no imposible, pero sí complicado compatibilizar vida profesional, o sea, el trabajo que te da de comer, con la escritura más tu vida personal. Para mí es imposible. Spoiler. Por eso que... Pero bueno, como ahora a mí mismo no tengo ninguna presión, porque estoy escribiendo a mi ritmo, y sin ninguna presión detrás de alguien que te diga, es que quiero leer tu siguiente novela, porque no hay ninguna. Entonces ahora mi meta es terminarla de una vez, porque he empezado varias historias y nunca he terminado ninguna. Pero vamos paso a paso, porque lo importante es que los personajes tengan nombre, ya es un avance, ya les estamos dando forma, les estamos metiendo una trama y poquito a poco.
Hay esperanza. Hay esperanza. Hay sí. esperanza. Es que poco se habla de esto, es que es muy difícil. No, y que dije que me iba a meter en una novela más sencilla por ser la primera y otra vez me metí en fantasía y es que tienes que crear un world building sí o sí. Bueno, pero puedes hacer un world building sencillito, rollo, Sí, no tienes que hacer un si Señor es- de los Anillos. Si es que era sencillito. Lo era, lo prometo. Pero se está complicando un poco porque me vienen ideas. Me vienen ideas que las escribo y digo, ¡ay, qué buena! Pero tú apúntalas y Sí, luego sí, todas haces... estaban apuntadas. Luego ya veré qué meto y qué no. Pero esto Pero- mira, esto da igual que seas, que tu novela sea de fantasía. Es como Mm. cuando tú quieres decir que tu personaje es skater, es bombero, pero también es policía, pero Sí. también es ingeniero. No, tía. O sea, no tiene tantos años Como para haber sido todo esto. Tienes que Mm. decidirte por una profesión. Pero también lo que pasa en una novela de fantasía, bajo mi punto de vista, es que el mundo que crees, por mucho de fantasía que sea, tiene unas reglas. Y aunque tú no explicites cada una de las reglas en la novela, Pero tú sabes, las tienes que saber y que sea verosímil y coherente. pero tú sabes que las reglas las pones tú, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Claro, claro. Es que puedes poner las reglas que te dé la gana. Claro, pero que tiene que ser verosímil. Sí, sí. Es como si te digo, no, nadie puede volar. Y de repente alguien vuela. La protagonista vuela porque es especial. Pero no te explican el por qué, ¿sabes? Sí. O de si le das a este botón explotan las cosas. Si alguien le da y no explotan, pues no. Pero bueno, es que nos desviamos un montón. No, yo estoy siguiendo el guión. Parece que esto me lo saco de la manga, No, pero en no. realidad estoy leyendo un papel. Sí. Que lo hemos creado entre las dos, aunque ahora lo estoy llevando ella, porque mis notas están en el móvil y están por ahí. Pues Pero es eso que... ¿Cuál era la pregunta? la pregunta es, ¿la escritura como hobby, trabajo o...? Claro, es que luego, si te quieres dedicar a ser solo escritora, es que en España muy poca gente se dedica solo a la escritura, porque no es Estados Unidos o no es otros países. Aquí es muy complicado. Publicando un libro al año, que ya me parece mucho publicar un libro al año, también depende de las páginas, del tipo de historia, de cuánto escribas, pero con un libro al año es que poca gente vive solo de eso. Entonces... No se puede. Pero bueno, No es imposible, pero por publicación, o sea, con una editorial tradicional, no puedes, a no ser que pegues un pelotazo brutal. y que eso es cuestión de que tu libro sea bueno, que el marketing sea bueno y que esté en el momento adecuado, en el Sobre lugar todo, adecuado. yo me fío más del momento adecuado en el momento adecuado, porque es un ten con ten de suerte, momento adecuado, o sea, instante preciso, y calidad. Es un poco de las Sí. dos cosas, pero tienen que juntarse, y para que eso se dé... Sí, porque tu novela puede ser muy buena, pero si nadie la conoce ahí se va a quedar la Pero si pobrecita. pasa desapercibida por lo que sea, no... Entonces, bueno, yo sí que quiero tener como carrera de escritora, pero tampoco quiero, por mi manera de ser, que la presión esté en eso. Yo prefiero tener mi trabajito y luego esto como extra. Pero también es verdad que el trabajo te sobra para lo que es escribir la novela, tener la energía para la novela, no solo el tiempo, sino la energía para mí sobre todo, más luego el marketing, más luego el darla a conocer, no sé. Bueno, primero terminar la novela, porque Sí, por eso. vender una cosa que no tenemos No, es... por eso te he dicho que mi objetivo ahora mismo y mi único objetivo es terminarla. Me gustaría acabar el año con la novela terminada. Voy justa de tiempo, pero es posible, aún quedan 6 meses. 7. ¿Posible? Sí. ¿Probable? Veremos. El primer borrador, no la novela. Eso, el borrador. Eso, el borrador. Porque en el próximo episodio hablaremos de la diferencia o del trabajo que hay entre el primer borrador y el proyecto final, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, esto en el siguiente episodio. No os lo perdáis. ¿No os lo perdáis? Entonces, bueno, siguiendo ¿Y un tú? poco... ¿Que cómo lo ves? el que lo de escribir, ¿Tu trabajar... carrera, oficio, hobby? Pues a mí me encanta escribir porque me encanta hacer magia, porque literalmente haces magia Con las palabras. con las palabras, porque tú de la nada estás creando algo en la cabeza de la gente. Y si Y ya si es de magia ni te cuento. No, pero estás creando algo en Sí, la cabeza no, estás creando imágenes, tía. Es que además son mejores que una peli.
¿vale? No es que lo que tenías en la cabeza de repente está en la cabeza de más gente. Está en la cabeza de más gente, de repente es real, la gente lo está viviendo y sobre todo, y esto es súper difícil, que les está haciendo sentir cosas. Cosas que a lo mejor no tienen que ver con lo que tú querías transmitir, pero les están haciendo sentir cosas. Y les están creando recuerdos y sensaciones y vivencias que dices tú, es que esto lo he provocado yo. Bueno, mi novela, no yo, pero sí. Y Sí, eso, que es que la gente que me dice que no le gusta leer, digo, ay, pues no sabes lo que te pierdes. pues qué vida de mierda. No, porque cada uno tiene sus cosas, pero es como una peli, pero mejor. Pues sí, porque sí. Entonces, a mí eso me parece mágico. Entonces, me encanta escribir. ¿Qué pasa? Que cuando dejó de ser un hobby para ser un segundo trabajo, la cagué mazo. Pero no sabéis de qué forma. Entonces ahí empezaron los problemas. Entonces he tenido que volver un poco a los orígenes y decir, De recordar, ¿por qué me de gustaba recordar esto? por qué escribes. O sea, una pregunta tan sencilla como ¿por qué escribes? Se convirtió en algo fundamental para volver a los orígenes y que escribir dejara de ser algo que me provocaba estrés y frustración, ¿vale? Porque, ¿qué pasa cuando lo que te hace levantarte por las mañanas, que es decir, la ilusión de escribir, de crear, de hacer magia, se convierte en una pesadilla? Pues que lo llevas mal. Pues que lo llevas fatal y entras en un bucle horrible de autodestrucción, de que no entiendes, le pierdes el sentido de tu... Es que pierdes el sentido de la vida. Esto suena muy dramático, pero señoras y señores, yo creo que más de uno me estarán entendiendo con lo que estoy diciendo. Entonces, esto es horrible. Claro, pero yo creo que pasa con cualquier hobby. Los que dicen de trabaja de lo que amas y nunca trabajarás, no, es mentira. Es No. mentira. Trabajarás de otra manera, más a gusto. Es que la clave está en no trabajar. Claro, sobra el trabajo. Para todo lo que hay que hacer en esta vida, sobra el trabajo. No hay que trabajar y serás feliz. Bueno, claro, eres feliz si tienes un sustento de algo, porque si no, tienes sustento de nada, sí, entonces sí, no. te estás Pero bueno, dando hambre, me estás entendiendo, sí, ¿no? yo te estoy Se está entendiendo. sí. Ok, vale. Entonces, Claro, es que si a la presión de tu trabajo le metes la presión de escribir y le quitas el disfrute, porque claro, luego hay que ver el ten con ten de entre lo que te apetece y... Porque si tú quieres escribir una novela pero no te sientas a escribir, mal vamos, que es lo que me pasa a mí. Pero... porque por lo que sea las novelas pues no se escriben solas. No, Esto ojalá. lo hemos intentado, pero toca la no... camarita, bueno. Que... no estaría genial. Yo creo que no la he movido mucho. No, bueno, no, Es salgo que estoy en bien. pie. Que estaría genial un aparatito aquí que hiciera clean y se escribiera tu novela y solo la tuvieras que corregir. Es que yo ya he dicho muchas veces que pagaría a alguien por teclear. Nah, a mí eso no me pasa. No, es que a mí sí me gusta escribir. A mí no. Pero es que luego ya hablaremos porque se está haciendo, se va a hacer eterno. Vale. Pero la diferencia entre no tengo tiempo y no tengo energía. Porque es que escribiendo media hora al día ya escribirías más que escribiendo 2 horas cada semana. Es que ser adulto funcional. Funcional, ¿eh? Porque ser adulto ya es difícil, pero encima funcional, es decir, que tú haces cosas con tu vida, es decir, trabajas, llevas una casa, tienes tus obligaciones, tal, es muy difícil. Y compaginarlo con la escritura, que se lleva tantísimas horas, pues es complicado. Entonces, bueno, ánimo, si alguien tiene el secreto de la fórmula que hace compaginarlo todo, por favor, póngase en contacto a este número de teléfono. No, si la clave está en que seas consciente de que no vas a hacer todo. Nadie Sí, llega a todo nunca jamás. Nunca jamás. Bueno, a no ser que tu objetivo en la vida sea ver series. Y tampoco, porque hay demasiadas. A ver, Entonces... a mí me encantaría vivir solamente de la escritura, pero ahora mismo es inviable. No sé si en algún futuro seré capaz, pero desde luego hoy por También hoy no. es verdad que necesitarías como tener más novelas, más... es que no sé cómo se dice. Sí, más novelas. Sí. Pero bueno, ya hemos dicho que para tener novelas hay que escribirlas y no se escriben solas y por lo que sea pues no estoy escribiendo ahora, pero bueno. Entonces, para ir ya aligerando este podcast y cerrando, que estaréis un poco cansaditos del tema, de irnos a hablar como papagayos, libros que nos han inspirado como lectoras en nuestra escritura. Uf, es que hay muchos. De libros de estos que te han encantado, ¿no? Sí. Es que a mí mi libro preferido, y que me lo voy a releer yo creo que en verano, es Jane Eyre. Porque me lo leí, aquí la
La romántica. La que no leía romántica. Es que yo iba a decir Orgullo y Prejuicio. Ah. Porque claro, Haters tú lo ves. Ay, me tengo que releer Orgullo y Prejuicio. Es que, a ver, nena, ¿Sabes es lo que, que a me ver. pasa con Orgullo y Prejuicio? Que he visto tanto la peli que No. ya mezclo. Sí, pero me pasa Sí. que ya mezclo la peli y el libro, entonces me lo quiero volver a leer. Claro. Y Jane Eyre es que me lo leí cuando era muy pequeña y muchísimas cosas que no entendí, obviamente. Claro. Porque a lo mejor le hice como una lectura más superficial, porque con 11, 12 años... Y es uno de los libros que más veces he leído en mi vida y me encanta. Teniendo sus cositas, porque el señor Rochester era toxiquito. Sí, es toxiquito. Pero es que hay veces, bueno, esto queda Y muy que ella feo. sabía que era toxiquito, por eso se fue también. Bueno, esto, bueno, que decíamos de spoilers, pero... Y luego, más recientes, yo qué sé... es que hay un montón. Mira, a mí, por ejemplo, una autora que me flipó mucho y yo cuando la leí dije, joder, yo quiero hacer algo así, fue Ana Cantarero con su primera novela, que fue Mis zapatos de lujo, ¿vale? No la conozco. Pues, claro, es que publicó, este libro está publicado con Suma, de Planeta, y, tío, a mí es que ese libro, yo lo leí y es uno de mis libros... ¿Suma de letras? Sí, Suma de letras. Es de Penguin, no de Planeta. No pasa nada. El sticker de la gotita aquí, por favor. ¿Qué es uno de tus libros? Es uno de mis libros favoritos porque yo cuando lo leí, tía, fue en esa época de mi vida en el que no sabía muy bien si H, B o Z o qué, y es novela romántica, pero era en un tono tan desenfadado, tan diferente a lo que yo había leído hasta el momento, que dije, flipas. Y yo dije, yo quiero hacer algo así. Y en su momento lo intenté y tal, y bueno, y sí que es verdad que es así como chick lit y demás, y a mí me flipa mucho. Además es que Ana, pues luego la conocí con los años y sí que es verdad que es maravillosa. Qué Ana, fantasía, sí, ¿no? Ana, si me estás viendo, Que una escritora que admirabas de repente la conozcas. sí, que es eso fantasía, es fantasía. Sí. Por eso hay que leer autoras nacionales Sí. y autores, porque les puedes conocer. Sí. Luego, por ejemplo, Ana Cantarero me llevó a Silvia Sancho, que también es autora nacional, que tiene también un montón de libros que son muy buenos, que también son género chick lit. Sí que es verdad que Silvia es más sensaciones, más personajes muy diferentes de una novela a otra, pero funcionan todos muy bien y también me hizo sentir así como muchas cositas. Es que es una fantasía cuando un libro te lleva a otro libro, te lleva a otro libro. Eso es. Pues a mí es que de pequeña Stephen King me flipa, me sigue flipando a día de hoy, como con un parrafito así ya te ha descrito al personaje, es que eso es... ¿Y nacional? Nacional, Brenna Watson, Sí. aunque tenga nombre inglés, es española. Es española. Es que desde su primer libro me enganchó. Es que Brenna de Watson... decir, no puedo parar de leer, y sobre todo en la época en la que no leía romántica. Brenna Watson es autora de romántica histórica. Entonces es una señora que se documenta muchísimo, pero luego era un poco lo que hablábamos antes, en sus novelas el peso histórico no aporta tanto, pero sí que es verdad que está alrededor, o sea, está todo el tiempo en el escenario, pero no es fundamental, o sea, no tiene tanto peso como para que te desvíes de el asunto principal, ¿no? Está muy bien ambientado, pero no notas que hayan metido ahí cosas con calzador. Sí, porque además que condiciona la trama entre los personajes y todo, o sea, que sí que es verdad que se nota. Y luego Agatha Christie me flipó, y yendo a lo nacional, César Pérez Gellida, que es también de policía con novela negra, me encanta. Yo es que leí algún libro suyo, que además me lo dejaste tú, pero es que no sé, no es para mí. Claro, no, si es que luego aquí... No es para mí, pero oye, que está bien, o sea, que el libro está bien, pero que no es para mí. Pero a lo mejor también es por el género, también lo digo. Claro, puede ser, porque si no lees mucho de eso. Carmen Martín Gaite también me flipa. Es que estoy pensando en nacionales. Por decir nacionales. Sí. Bueno, de habla hispana. Federico Assad, que no es español, pero escribe en español. Alexandra Roma también me gusta mucho, porque hay veces que en sus libros hay como cosas que a lo mejor se te hace como un poco más... Pero estos son autores que a ti te están inspirando para escribir tú. Es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta, vale. Me he ido por los cerros de Úbeda. Es que de fantasía nacional, José Antonio Cotrina,
creo que lo he dicho bien, me flipa. O sea, sus novelas de fantasía son una puta locura. Y ahora tú alguna más, voy pensando. Pues a Pero ver, estoy pensando también claro, en solo nacionales. a ver, claro, es que de fantasía he leído nacional y también internacional, y últimamente soy internacional, ese es el problema. Que me estoy yendo a lo internacional. Claro, es que yo, por ejemplo, escribo romántica, de momento solo escribo romántica. Entonces yo te hablo de las autoras que a mí me inspiraron en su momento cuando yo me senté a escribir. Pero, por ejemplo, una autora que ahora me ha inspirado para Vas a tenerme es Ali Hazelwood. ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿no? No lo sé. ¿Sí? Diría que sí. Ok. Es que siempre lo digo fatal porque... Diría que lo has pronunciado muy bien. Diría que lo he pronunciado muy bien. Ok. De aquí al first, no hay... Vamos, 0, bueno, el caso es que esta señora que escribe, pues... bueno, últimamente en sus últimas novelas que están traduciendo en español, las están llevando a temas más de romántica solo o de fantasía y tal, pero sus primeras novelas que trajeron a España estaban relacionadas con el mundo cetín y cómo la mujer, en Estados Unidos en este caso, metía ahí un poco la cabeza cómo se desarrollaba su papel en este ámbito, ¿no? Y a mí me gustaba mucho cómo desarrollaba todo esto y cómo visibilizaba todo este tema, ¿no? Entonces yo lo quise traer en Vas a tenerme. Y quería hablar, pues eso, visibilizar el papel de la mujer científica en este ámbito, como como tiene esos problemas, ¿no? A la hora de desarrollar su trabajo, como hay esa competitividad con sus compañeros, sean hombres, mujeres, tal, ¿no? Y bueno, pues es un poco la movida. Claro, es que a mí de siempre me ha gustado la fantasía y no hay ninguna novela que dijera, quiero escribir esto, no sé si me explico. O sea, es como que eso ya estaba ahí. En plan, ¿qué nació primero? Pues no sé, estaba ahí. El huevo. Surgió, sí. El huevo. Entonces, claro, es que... No la gallina, huevo. Empecé leyendo El Hobbit, luego pasó El Señor de los Anillos, y que en aquella época me lo devoraba, aun cuando El Señor de los Anillos tiene... Es que El Señor de los Anillos es denso una lectura en muchos momentos, difícil. pero es que empecé muy joven leyendo de este tipo. Claro. Luego Juego de Tronos me flipó, que encima no los tengo porque los cogí en la biblioteca antes de la serie, antes del boom, y luego dije, jo, es que ahora quiero, cuando salgan todos, tener la misma, y lo jodieron con Gimased, sí, no sé si le he dicho mal, sí. Que me parece muy feo lo que le han hecho a la editorial. Yo no voy a pronunciarme sobre este tema, como comprenderéis, pero no pasa nada. Entonces ahora no los tengo y no sé qué hacer. Luego Memorias de Idún, Harry Potter, es que Harry Potter... Que es que nos pilló más o menos. Es que somos yo tenía un año más que Harry Potter. Es que somos, sí, entonces... es que Harry Potter es de mi edad. Sí, entonces pues claro, yo es que crecí con Harry Potter y además es que lo que me molaba de Harry Potter era que tú ibas cumpliendo cierto año y él también, y os iban pasando cosas similares y era como de que fuerte. Los van siendo más oscuros porque se nota que van creciendo. No es lo mismo cuando tiene 10 años y cuando tiene ya 16, que ya es otra movida, la psicología del personaje evoluciona, bueno, es que es brutal. Es que he leído tanto de fantasía que... Es que está ahí. Está ahí. Bueno, aceptamos su respuesta, pero... Y nacional está bien Ana González Duque con La Sociedad de la Libélula, me encantó. ¿Qué es eso? Que te puedes meter en una historia. ¿Y quién no querría meterse en una historia de fantasía? Bueno. Que tú, en tu mente, o sea, es como meterte en tu propia historia. Pues mira, pero es que no voy a decir más por no hacer spoiler. Raquel Arbeteta, en una de sus últimas novelas, que se llama Entre dos finales, hace algo parecido. La protagonista, tiene muy buena pinta. La protagonista se mete en un libro de regencia. Brillante. O sea, me flipó la novela. Yo escribí a Raquel y la dije, nena, váyatela. Así que me encantó. Y ya, por ir cerrando. Ahora vamos a hacer una pregunta. Recomendación cruzada. Me tienes que decir una novela que te haya gustado mucho como lectora y otra que admiras por cómo está escrita. Y mira que esto se me ocurrió a mí. Esta pregunta es suya. Y no sé responderla. Pues una novela que me flipó, Stoner, de John Williams, porque parece que no te está contando nada, que te está contando la vida de una persona sin más, de estas que pasan por la calle y ni te fijarías, y luego, hostia, todo lo que tiene dentro. Y me flipó. Y de estas que te emociona y que te agarra ahí bien fuerte. Y como lectora,
Ay, voy a decir todo que no son nacionales, pero son los que se me han venido a la mente. Daisy Jones. Qué buena. Porque no es solo la historia, sino cómo está contada, de Qué adelante buena. para atrás, con recuerdos, con entrevistas. Todos quieren a Daisy Jones. Sí, eso, perdona. O en inglés, ¿qué he dicho? Daisy Jones and the Six. Sí. Bueno, De Taylor... de Taylor Jenkins Reid, es una novela que efectivamente cuando la leímos nos pasó un poco lo mismo, nos voló la cabeza porque sí que es verdad que la estructura de la novela, cómo el lector se va enterando de todo lo que va pasando, es increíble, ¿vale? No vamos a hacer spoiler porque yo creo que el movidote de la novela es enterarte por qué la novela está así estructurada, porque es como una especie de... ¿Lo decimos? No, es No. que yo nunca sé No. qué es spoiler Bueno, y qué no. No lo voy a decir, Yo lo recomiendo, lo dejo ahí y ya cada uno que haga lo que quiera. Vale. Y hablando de autor nacional, que me flipó la historia como lectora y como escritora, que me lo quiero releer, Crónica de una muerte anunciada. Es que tienes que ser muy bueno para que en el primer capítulo ya me estés diciendo que el protagonista va a morir. De ahí, bueno, no, en el primer capítulo no, en el título. Y que aún así te estés enganchando para ver qué ha pasado y que digas, no, al final no va a morir. No, al final no va a morir. Me flipó. Bueno, es que Gabriel García Márquez me gusta mucho cómo escribe. Y eso que no he leído sus dos novelas principales, pero eso ya para otro día. ¿Y tú? Pues a ver, una novela que me haya gustado mucho como lectora, porque a mí me voló la cabeza literalmente. Además lo leí justo hace un año, porque lo he visto en mis almanaques literarios, fue el de Amarilla, de Ana no sé qué cuán o algo así. Bueno, me lo estoy inventando, pero todo el mundo sabe quién es el libro. Me quiero leer ese y Agarra de las amapolas. Vale, pues el libro de Amarilla, que es un libro en el que se habla un poco de los entresijos del mundo editorial y tal. Brutal, porque había palabras que ponían... O sea, había párrafos, frases que ponían palabras a mis pensamientos. Y era como de... ¡Buah! ¡Qué flipe! Entonces me voló la cabeza muchísimo y gracias a ese libro empecé a entender muchas cosas y me cambió la forma de pensar sobre todo el tema del mundo editorial y demás, porque me hizo como abrir los ojos. Y esto lo he comentado con otros escritores que también lo han leído. Pues me lo tendré que leer. Es que los libros que hablan de libros o del proceso creativo o del mundo editorial, no sé qué tienen, que todos los lectores estamos como, sí. Sí. Y luego yo, un libro que admiro por cómo está escrito, además de una autora nacional, que es Miriam Lejardi, es el de No confíes en Asser Hall. Me lo he comprado en digital el otro día que sacaron promoción en Amazon. Pues a mí es que ese libro, la estructura de la novela es un poco como Daisy Jones, ¿no? Pero bueno, por hablar un poco de ámbito nacional. Cómo el lector se va enterando de lo que va pasando a través de la estructura, es que es como brutal, los narradores que aparecen, el punto de vista de los narradores, cómo te van diciendo, te van soltando las cosas y tú vas hilando en la cabeza y es como de, ¡buah! Es que estás flipando. Y me parece súper complejo porque realmente hay una diferencia entre una voz y otra, o un escenario, o una cosa y tal, pero a la hora de crearlo es como súper difícil, pero a la hora de leerlo tú lo vas viendo claro, o sea, no tienes lío. Y para hacer eso hay que trabajar muchísimo. Y tío, yo como escritora, yo cuando leí este libro, o sea, yo fui a la firma de Miriam y la dije, tía, qué fuerte esto. Y sí, y brutal. A mí me pasó con Almudena Grandes, que es que el Atlas de Geografía Humana, que son 4 protagonistas y cambia el personaje que habla y el tiempo, porque a veces está en el pasado, a veces en el presente, y te enteras. Es que me parece una puta maravilla que te enteres en todo momento de quién está. O sea, a lo mejor al principio te lías un poco, pero luego tiene cada protagonista, cada personaje su propia voz, que sabes perfectamente quién está hablando aunque no te lo diga. Y a mí ese libro también me voló la cabeza. Fenomenal. Pues nada, chicos. ¿Esto ha sido todo? Esto ha sido todo. Hasta aquí nuestras recomendaciones de cómo sobrevivir a la escritura.
Decidnos si os ha interesado y si queréis que hagamos más videopodcasts de este estilo. Prometemos que en el próximo nos enredaremos un poquitín menos, no mucho menos, no prometo mucho. Y muchas gracias a todos los que nos seguís, que he visto antes que ya en YouTube somos 700 suscriptores. Así que muchas gracias, que no me esperaba una acogida tan grande. Y que eso, que nos comentéis por abajo. Por favor, sí. Si os ha gustado, si no, si os interesa el tema, si queréis que hablemos de cosas en concreto. No sé. De libros que os han petado de libros que os han petado la cabeza, por favor. Y nada, recordar que en el siguiente episodio hablaremos de la parte 2 de cómo sobrevivir a la escritura, hablaremos de cómo escribir una novela, de bloqueos, el cómo sí, el síndrome del impostor y otras todos los mieditos cosas, sí. Sí, que perturban la mente del escritor. Así que espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.